Introdução aos fenômenos de transporte, módulo 2, aula 2.2. Ministrada pela professora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula: condução unidimensional em regimes estacionários. Vamos ver hoje, nesta aula, sistemas radiais e um resumo dos resultados de condução unidimensional. A aula foi preparada usando o capítulo 3 do INCROPERA de Willman e Lagin, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. Vamos começar então com sistemas radiais. Vamos começar com o cilindro. Então, na equação de calor para os sistemas radiais em condução unidimensional, neste caso, condução através do rádio, ela é igual ao inverso do rádio, vezes D, derivada em função do rádio de K, vezes R de dr igual a zero. Então, a lei de Fourier diz que a KR é igual a, é decir, a transferência de calor em R é igual a menos Ka vezes a derivada da temperatura em função do rádio é igual a menos K vezes 2π RL, que é a área de transferência de calor, vezes dTdr. Integrando duas vezes, então, a equação de calor, só tem o perfil de temperatura. Então, T em R é igual a C1 vezes o logaritmo de R mais C2. Todas as constantes C1 y C2 entonces se determinan con las condiciones de contorno. En R igual a 1, temperatura igual a Tc1 y en R igual a R externo es igual a la temperatura S2. Estamos resolviendo para constantes C1 y C2, obtengo que temperatura en cualquier punto, perfil de temperatura que en cualquier punto es igual a Tc1 menos Tc2 dividido el logaritmo de R1 sobre R2 veces el logaritmo de R sobre R2 más Ts2. Entonces podemos ver aquí el perfil de temperatura entre Tc1 y Tc2. Nos vemos que ese perfil de temperatura no es lineal. Entonces, sustituyendo una ley de Fourier, se obtiene que a taxa de transferencia de calor es igual a área 2πRL veces su conductividad térmica veces Tc1 menos Tc2 sobre el logaritmo neperiano de R2 sobre R1. La asistencia térmica conductiva es definida como el logaritmo neperiano de R2 sobre R1 sobre 2πKL. Entonces, una resistencia térmica global, por ejemplo, para ese cilindro que está expuesto a un fluido frío por la parte externa de temperatura T infinito 2 y coeficiente de transferencia de calor 1, y del interior del tubo, por el centro del tubo, pasa un fluido quente con temperatura C1 infinito 1 y su coeficiente de transferencia de calor 1. Entonces, haciendo lo mismo jeito que hicimos para la pared plana, hacer por un cilindro, un circuito térmico. La primera parte del circuito sería debida a convección dentro del tubo interno, que daría la diferencia de temperatura entre Ts1 y la temperatura del fluido. Entonces sería la temperatura del fluido menos la temperatura Tc1, después la temperatura que es debida a conducción, que está entre Tc1 y Tc2, y la debida a convección, que es dada entre Tc1 y el coeficiente de Tc2, disculpen, y la temperatura del fluido externo. Entonces, como veríamos, entonces, a taxa de transferencia de calor en ese caso sería a diferencia entre la temperatura T infinito 1, que es el fluido quente, menos T infinito 2, que es el fluido frío, dividido por la resistencia de convección debido a la convección del fluido quente, que está un inverso de 2πr1, que es un radio interno, veces el coeficiente de transferencia de calor H1, del coeficiente del fluido quente, más la resistencia debido a conducción dentro de la pared del tubo, es igual al logaritmo de R2 sobre R1 dividido 2πL veces la conductividad térmica más la resistencia debido a convección en la parte externa del fluido, que es igual a 1 sobre 2π R2, que es un radio externo, veces el coeficiente de transferencia de calor H2. Entonces, también puedo definirla como a diferencia entre las temperaturas del fluido interno y del fluido externo sobre la resistencia total.
Es decir, la taxa de transferencia de calor también puede ser así. Y la taxa de transferencia de calor, entonces, puede ser igual a coeficiente global de temperatura veces área de transferencia de calor multiplicado por la temperatura del fluido interno menos la temperatura del fluido externo. Siendo entonces que, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor U1 es igual a 1 dividido 1 sobre H1 o inverso de H1 más R1 sobre, o constante a conductividad térmica veces el logaritmo de R2 sobre R1 más 1 sobre H2. Ese coeficiente de calor H1, él está relacionado con la área A1. Entonces, esta área que está aquí es debida a área de ese perímetro con un radio R1. Entonces, un cilindro compuesto. Como vimos un cilindro plano, también podemos ver un cilindro compuesto de la misma forma que vimos una placa plana. Una placa compuesta también tenemos un cilindro compuesto. Y entonces ahí la taxa de transferencia de calor total entre el fluido interno, que está quente, y el fluido externo, que está frío, tiene un fluido interno con a temperatura interna T infinito 1 y su coeficiente de transferencia de calor H1, y un fluido externo con la temperatura externa T infinito 4 y su coeficiente de transferencia de calor H4. Entonces yo tengo aquí que a temperatura, el perfil de temperatura va a ir disminuyendo, eso que en la parte de ya no es una línea recta como era na placa plana. Aquí ahora es una función logarítmica que tenemos. Entonces, a taxa de transferencia de calor total, la taxa de transferencia de calor va a ser igual a la diferencia de temperatura interna más externa, interna menos externa, sobre o inverso de que la taxa de resistencia térmica debida a un gas que está fluyendo internamente por convección. Entonces, 1 sobre 2pi R1 veces L veces H1, que es el coeficiente de transferencia de calor, más 2 veces logaritmo de R2 sobre R1 sobre R1 dividido por 2pi Ka, que es el coeficiente de conductividad térmica de un material A, multiplicado por L, que es el comprimento de un cilindro, más logaritmo neperiano de R3 menos R4, sobre R2, R3 sobre R2, multiplicado, dividido por 2pi conductividad térmica de un material B, multiplicado por L, más a la otra que debida conducción de un material C, que es el logaritmo neperiano de R4 menos R3, sobre R3 dividido 2pi veces la conductividad térmica de un material C, multiplicado por el coeficiente de transferencia de calor, más a resistencia térmica de convección debido a convección externa con un fluido que está a temperatura T4 y coeficiente de transferencia de calor A4. Es igual a 1 sobre 2pi veces un radio 4 veces L veces A, conductividad térmica con coeficiente de convección de gas externo, H4. Entonces, ¿qué es? Entonces, también puedo definir como a temperatura infinito 1 de fluido interno menos la temperatura infinito del fluido externo dividido a resistencia total. Va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor global veces a área de transferencia de calor dividido multiplicado por la temperatura interna del fluido interno menos la temperatura del fluido externo. U también es definido en función de la superficie interna, en este caso. Área 1 es igual a 2pi R1 veces L. Entonces, tenemos U1 relacionado con área 1 como sigue. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor global es relacionado con área de transferencia interna, es igual a 1 sobre H1, 1 dividido H1, coeficiente de transferencia de calor interno, más radio 1 dividido K1, K, veces el logaritmo plano de R2 sobre R1, más radio 2 dividido KB, veces el logaritmo plano de R3 sobre R2, más o radio 3 dividido KC, veces el logaritmo plano de R4 sobre R3, más o inverso del coeficiente de transferencia de calor debido a convección externa a la 4. ¿Cómo se relacionan las áreas con el coeficiente de transferencia de calor?
U1 veces A1 es igual a U2 veces A2 es igual a U3 veces A3 es igual a U4 veces A4. Y es igual al sumatorio de resistencias totales elevado a menos 1. Então, vamos também falar sobre os sistemas radiais sobre as esferas. Então, vamos ver um balanço acima desta área, esta pequena área de transferência de calor, que ela foi colocada aqui, um pequeno diferencial de volume da esfera, no qual eu tenho que o fluxo, a taxa de transferência de calor, QR, vai ser igual a QR mais DR quando ele sai do volume de controle. Então, QR vai ser igual a quê? A menos K vezes a área de transferência de calor vezes a diferença de temperatura em função de R. É igual a menos K vezes 4 vezes pi R ao quadrado de T de R. E QR é constante e independe de R. Então, integrando QR sobre 4pi, integral de R1 até R2 de DR sobre R2, eu tenho que é igual a menos a integral de TS1 até TS2 vezes a condutividade térmica em função da temperatura vezes dt. Então, essa é como eu vou ter a taxa de transferência, o perfil de temperatura. Então, K é constante se eu tenho, então, que a taxa de transferência de calor é igual a 4pi vezes a condutividade térmica multiplicada pela diferença de temperatura entre TS1 e TS2, TC1 interno y TC2, divididos por un inverso del radio 1 menos un inverso del radio 2. Y la resistencia térmica, entonces, debido a conducción, es igual a un inverso de 4πK veces un inverso de R1 menos un inverso de R2. A esfera composta tem um tratamento muito similar ao tratamento do cilindro composto. Então, resumo os resultados devidos à conducção. Para conducción unidimensional en estado estacionario a soluciones de ecuación de calor sin generación de calor están dadas aquí en esta tabla 3.3 do Incropera, que fue tomada de él también. Para la placa plana, a ecuación de calor, a distribución de temperatura, un flujo térmico, a taxa de transferencia de calor y a resistencia térmica, debido a placa plana conductiva. Para o cilindro, nós temos aqui a equação de calor, como está definida, a distribuição de temperatura, após integrar duas vezes e avaliar a constante de integração, o fluxo térmico, a definição do fluxo térmico, a definição da taxa de transferência de calor e a definição da resistência térmica devido à condução no cilindro. Para a esfera, nós temos aqui a equação do calor, nesse caso, o perfil de temperatura, a distribuição de temperatura, o fluxo térmico, a taxa de transferência de calor e a resistência térmica para quando eu tenho esferas. Então, conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua no próximo vídeo.